El tema de la reducción de ingresos de Santa Cruz lo tocamos en la mañana. Eh, para nosotros, definitivamente el gobierno no tiene argumentos, porque claro, te puede decir, se bajó el IDH, pero es el IDH, lo referido a petróleo y estas cosas. Pero lo que corresponde al TGN, ¿por qué tiene que bajar en Santa Cruz? Si es la economía más pujante del país, es donde vive más gente, hay más movimiento económico, etcétera, etcétera. Bueno, igual fuimos a buscar a Juan Pablo Suárez, ex presidente o más bien encargado del Instituto Cruceño de Estadística, dependiente de la gobernación. Aquí escuchen lo que nos dice. Es bueno entender que en gran medida, a diferencia de los municipios, obviamente sí también les afecta, las gobernaciones, o por lo menos la gobernación de Santa Cruz, depende muchísimo de los recursos de regalías y del IDH, ¿no? En mucho más proporción, digamos, por ejemplo, que la alcaldía de Santa Cruz, ¿no? Que obviamente también le influye. Y así como el año pasado hubo un aumento a fin de año, aparecieron unos recursos extras del IDH, principalmente por el incremento de precios de los hidrocarburos. Este año, en el último año, se ha reducido el precio digamos, de referencia del petróleo OPEC, perdón, más o menos un 14-15%. Entonces, esto sumado a la menor producción ha generado esta disminución de recursos. Entonces, lo bueno es que se está tomando o se está dando a mostrar esto, y es importante que de nuevo se retome la discusión del pacto fiscal, porque si no los recursos de las gobernaciones, de los municipios van a quedar en nada si solamente dependemos de impuesto directo de hidrocarburos y regalías, ¿no? ¿Qué pasa en este caso, licenciado? El país no tiene ingresos, las gobernaciones no tienen mucha posibilidad de tener ingresos propios tampoco, digamos, es decir, y la situación se puede hacer insostenible. ¿Cómo la ves? ¿Cuál es la perspectiva en sí? A ver, la propuesta que tenemos nosotros, que venimos trabajando hace mucho tiempo, que no es en realidad una idea nuestra, original, porque no hay para qué inventarse la pólvora, es que la propuesta de pacto fiscal traspase algunos impuestos, por ejemplo, como el impuesto a las transacciones, que es un 3% de la compra que usted hace con factura, o el impuesto al consumo específico, ¿no? La traspase esto directamente a los departamentos, ¿no? Ya sea gobernaciones, municipios, habrá que ver un mecanismo de distribución. Yo soy de la idea de que se traspase impuestos. No es necesario que se cree otra entidad, digamos, que haya una agencia tributaria departamental, sino directamente desde impuestos nacionales se traspase a las cuentas de las gobernaciones y alcaldías el impuesto a las transacciones, el impuesto al consumo específico, y las gobernaciones y las alcaldías, obviamente que hay que ver temas legales en esto, puedan incluso jugar con esto. Es decir, yo como departamento pueda competir fiscalmente con esto y yo decida, a ver, yo ese impuesto lo voy a bajar. En vez de ser 3%, en Santa Cruz será 2%, es una de las ofertas. O de repente algún otro departamento por ahí decide subirlo a 3,5%, que no sé si sea muy conveniente, digamos, en esta situación. Y los recaudados, que más o menos de esos impuestos, el 40% de cada impuesto se recauda en Santa Cruz, se quede donde se recauda, ¿no? Entonces que así cada departamento se quede con lo que se recauda específicamente en algunos impuestos, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Es nomás como para pegar el grito al cielo? Sí, porque, a ver, claro, cuando estábamos en el 2015 había una bonanza principalmente por el tema de hidrocarburos, y obviamente esta bonanza repercutía mucho en los ingresos de gobernaciones. En el 2015 el presupuesto de la gobernación de Santa Cruz era 2.5 veces más que el de hoy, y esto se debe exclusivamente a los ingresos, como decía, por el IDH, ¿no? ¿Esto tiende a seguir bajando? De seguro. Todo el rubro de hidrocarburos está a la baja, por ende, si usted sigue las proyecciones a este ritmo, las gobernaciones dentro de 10 años van a ser instituciones que sencillamente van a tener recursos para pagar suelos y alguna que otra cosita por ahí, ¿no? ¿Gobernaciones y universidades serían las más afectadas entonces? Sí, de seguro, porque si usted ve la estructura, que es un poco complicada, ¿no?, de explicarla, pero si usted ve la estructura de ingresos, son las que más dependen del impuesto directo al hidrocarburo. Mal que los municipios, por lo menos los de ciudades capitales, tienen ingresos propios, ¿no?, más fuertes. ¿Qué se debería hacer o qué opciones hay
para el próximo año, tomando en cuenta que la mayoría presenta la reformulación o el presupuesto hasta septiembre, octubre máximo? No le podría llamar un pacto fiscal porque dada la estructura legal del pacto fiscal, de la ley de pacto fiscal, es prácticamente imposible llegar. Creo que está hecho para que no se llegue a realizar, pero sí tiene que haber algún cambio en la estructura, no sé cómo, no le podría decir de manera legal, pero tiene que haber algún cambio en la estructura de ingresos para, principalmente ahorita, digamos, la urgencia de repente en las gobernaciones, ¿no? ¿Se ha puesto la soga al cuello el gobierno? Bueno, hace rato, ¿no? Lo mataste el rubro de hidrocarburos y le has matado, digamos, el flujo de ingresos a los departamentos, ¿no? Lo bueno de la crisis es que surgen propuestas, surgen ideas, ojo, que son el continuum. El pacto fiscal se lo propuso hace tiempo, hay todo un proyecto de pacto fiscal presentado por la gobernación, está esta propuesta de el que quiere aumenta, el que quiere achica, que sea igual que la coparticipación tributaria. A cada uno se le da del IVA, ¿no es cierto? De los 7 impuestos, ok, de esos 7 impuestos que vayan, todos participen y que se quede en cada uno de los departamentos. Vamos a ver quién se puede quejar con esto. El vicegobernador nos sugirió hoy día que puede haber otra salida. No quise ya ahondar en eso porque el tema era otro, pero lo vamos a invitar o lo vamos a entrevistar para que nos explique todo eso. Pero así como lo hicimos con el 6 de agosto, vamos a hacerlo con el 24 de septiembre, con la semana del 24 de septiembre. Vamos a presentar también un programa de oportunidades y posibilidades que tiene la región, y entonces ahí lo vamos a volver a invitar al vicegobernador. Cambio de tema, hoy nuevo atentado en Ecuador, una candidata fue la víctima, por suerte no la mataron, le hirieron en el brazo, iba con un compañero de ella y su padre, y el asunto se pone muy duro en Ecuador. Pero es que Ecuador probablemente sea hoy, miren ustedes, la influencia del socialismo del siglo XXI. Esto es lo que deja Correa. Y mierda que cuesta componerlo, ¿no? Mierda que cuesta. Hablamos con Franklin Alcaraz sobre Ecuador, narcotráfico y otros. Dale. Hay que ver quién era Villavicencio. Era un periodista que hacía periodismo de investigación, y la investigación siempre es peligrosa en estos casos, porque él ya había empezado su tarea allí por el año 2000 más o menos, y el 2006, cuando Correa asumió la presidencia, empezó él a investigar los actos del presidente de ese entonces, Correa, sin todavía adquirir la base que tenía al momento de morir, ¿no? Él ha ido ahondando en sus investigaciones y empezó a darse cuenta que esto ya es una parte especulativa del asunto, ¿no? De que aparentemente el gobierno del Ecuador de ese entonces estaba en tratos con el narcotráfico, especialmente con el cártel mexicano que se llama Jalisco Nueva Generación. Y había descubierto fotografías y algunas reuniones que había tenido Correa, pero que nunca llegó a comprobar, obviamente, pero que inclusive ahora los medios ecuatorianos, especialmente aquellos que están funcionando a través de las redes sociales, mencionan ese mismo hecho, en linkear, en unir, en ver cierta, digamos, cooperación, así entre comillas, entre el correísmo y el narcotráfico del Ecuador, que se convirtió en un país muy parecido al de Bolivia, porque Ecuador también es un país metido como una cuña entre dos países narcotraficantes que son Colombia y Perú. Y el Ecuador se convirtió así, también como Bolivia, en un país acopiador
de droga, país de tránsito de droga y país exportador de droga. Entonces, hay una serie de hechos que hay que analizar. Recordemos que Ecuador produce el 0.01% de la coca del mundo. Entonces, para que se ubiquen, Colombia aquí, Perú acá y Ecuador al medio. Le llega de los dos lados. Le llega de los dos lados. Para que esto sea una realidad, tiene que haber un gobierno directamente relacionado en su aparato represor y toda esta cosa, directamente relacionado con el narcotráfico. Porque, a ver, no es lo mismo. En Bolivia somos productores de hoja de coca, los terceros productores en el mundo, somos exportadores de coca, somos fabricantes de cocaína, somos fabricantes de pasta base y tenemos desde hace 17 años a los cocaleros en el gobierno. Ahí hay una diferencia muy clara, pero sigamos escuchando a Franklin. Dale. Hay una serie de hechos que hay que analizar y que seguramente el tiempo nos dirá a nosotros y a la opinión pública en general de Sudamérica qué es lo que ocurrió realmente. Es inevitable, doctor, negar la presencia de cárteles en estas zonas, digamos, el crimen organizado pisa fuerte. Yo creo que sí, y ese es uno de los hechos que Villavicencio había mencionado. Es lo que nosotros habíamos mencionado en alguna entrevista con usted también anteriormente, el hecho de la presencia de cárteles mexicanos en toda la zona de Colombia, Perú, Bolivia, que son los tres países mayores productores de hoja de coca y traficantes de acopiadores de cocaína, ¿no es cierto? Entonces, se mencionó, por ejemplo, Villavicencio mencionó que en el Ecuador estaban presentes los cárteles, el Jalisco Nueva Generación, el cártel de los Zetas, el cártel de el primer comando de la capital del Brasil, en fin, todo lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente y que también estaban presentes en Bolivia, incluyendo los cárteles europeos como el Ndrangheta o los cárteles albaneses, ¿no es cierto?, que trafican también droga y trafican armamento. Entonces, estos tres países, y ahora sabemos que Ecuador también, estaban incluidos en las actividades delictivas de esos cárteles internacionales de droga. ¿Hay alguna...? Sumémosle, querido Franklin, a Venezuela y armamos el cuadro. Si a eso le suma Paraguay, que se lo ha convertido en un país clave en la salida de droga desde hace muy poco tiempo, comencemos a cruzar los dedos para que esta mierda no reviente, porque revienta y va a ser terriblemente grave. Vamos al corte y venimos ahorita. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate, edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.